Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a nuestro espacio devocional Tu Palabra para encontrar el camino hoy, julio 22 del 2026. Les invitamos para que continuemos en la lectura de la Biblia en un año en Segunda de Samuel, capítulo 6, Jeremías 11 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Para nuestra reflexión de hoy hay un versículo que es contundente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste. La recibiste eh, la cual la recibiste como la palabra de Dios. Y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. No la recibiste como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo es fundamental porque nos está mostrando que solo hay dos formas de recibir la palabra. O la recibimos como palabra de hombre o la recibimos como palabra de Dios, como palabra de verdad. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y la mejor respuesta a esta pregunta la da la misma Biblia. Nosotros sí nos alimentamos de lo que vemos y de lo que oímos. Sí nos determinan lo que nuestros sentidos físicos están percibiendo, afectan el alma. Pero también hay unos sentidos espirituales. Por eso cuando hablamos de inteligencia espiritual, son ejercicios físicos y espirituales. Es que lo que es en el mundo físico es en el mundo espiritual. Y estamos en un entorno que está contaminando el alma, está endureciendo el corazón. Ahora, lo que pasa es que aquí me están hablando de la palabra de Dios, pero pareciera, no es cualquier palabra, pero aquí me están diciendo que hay dos caminos y que aún siendo palabra de Dios yo la puedo recibir como palabra de hombre. Si nos vamos al ejemplo mismo de la Biblia, encontramos aquellos que recibieron la palabra de Dios como palabra de hombres. Juan 5 del 39 al 40 nos habla, por ejemplo, de los fariseos y cómo el Señor Jesucristo los está confrontando y les dice, escudriñad las escrituras, solo que es que los fariseos sabían la palabra. Y dice el pasaje, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, Jesucristo mismo les está diciendo, ustedes estudian la Biblia, pero no la reciben como palabra de Dios. Ustedes la usan para debatir, pero no la tienen para su propia transformación. Conocían la letra, pero no era una letra viva. Conocían la letra, el logos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es decir, no había relación. Y como no hay relación, no hay transformación, luego eso es religión, solo religión. Vamos a otros ejemplos de aquellos que escucharon a Jesucristo
Y no solamente que lo escucharon, sino que también, en el caso, por ejemplo, del joven rico en Marcos 10, dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí hay pues una respuesta de parte de nuestro Señor. Cumple los mandamientos y dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, y hay una expresión bien linda en esto, y es, mirándole uno, le amó. Mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en este caso, oyó la palabra directamente también de nuestro Señor Jesucristo, pero la recibió como un consejo, como una opción que se podía negociar. Y pues cuando lo confrontó se fue triste, pero ¿cuál fue el resultado en el joven? El resultado fue que no actuó porque no la recibió con una medida de fe suficiente que lo llevara a obedecer. No era un consejo. Uno dice, no recibe de los hombres consejo, pero, pero cuando habla la palabra de Dios a mi corazón, se recibe como un consejo que debe ser tomado a manera de orden. En, hay otro ejemplo, y sea en Hebreos, que nos muestra lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, en el capítulo 3. Ustedes lo pueden ver en el versículo 7 al 8, y el versículo 10 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, a causa de lo cual, pues dice, estoy resumiendo, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 40 años este pueblo vio milagros, pero a propósito de Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron entonces, pero no creyeron y murieron en el desierto. Son algunos ejemplos, por supuesto. Ahora, los que reciben la palabra como la palabra de Dios, la reciben, la oyen, la creen, la obedecen y le dan lugar a la transformación. Recuerden el pasaje que es fundamental. Actúa en vosotros. La palabra actúa. Está el ejemplo de los de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esta palabra nobles no tiene la misma aplicación para nosotros hoy, pero esa nobleza indica diferencia, cultura, inteligencia. No eran iguales a todo el mundo, no eran comunes, eran especiales. Por eso ellos no recibieron la palabra como el resto. Dice que la recibieron con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no dijeron, y qué buen predicador Pablo. Ellos fueron directamente a la fuente, la primera fuente. No es como hoy que nos quedamos con lo que otros dicen. No es como hoy que defendemos las ideas de hombres. Entramos en conflictos por otros, pero no nos confrontamos y no dejamos que nuestros conflictos pasen por la verdad de Dios, que es el escrito está.
estos, estos hombres de Berea, este pueblo de Berea, la recibieron como palabra de Dios. Los mismos tesalonicenses, el versículo que para nosotros es contundente, que es el eje de nuestra reflexión. Retomémoslo. Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, oído, actúa, si actúa es porque es útil, actúa en vosotros los creyentes. ¿Y cómo actuó para el caso de los de Tesalónica? El mismo pasaje, el mismo capítulo, el mismo libro de Primera de Tesalonicenses lo dice en el capítulo 1, porque ellos mismos, en el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo actuó la palabra en ellos? Dejaron los ídolos y empezaron a servir y a esperar, por supuesto, en Cristo. Que Cornelio y los de su casa son otro ejemplo, muy buen ejemplo de, de lo que implica recibir la palabra como palabra de Dios, sino como palabra de hombres. Hechos 10:13 dice así, que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decir. Esto en el contexto, pues Cornelio manda a llamar a Pedro. Y Cornelio no dijo, ven a darme una charla, ven a darme una conferencia. Dijo, estamos para oír todo, lo que nos guste o no nos guste, que venga de Dios. Estamos para eso. El mismo Hechos 10:44 muestra el resultado. Porque mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. La palabra actuó como trayendo salvación, conversión, una nueva identidad. Hechos sí que nos sigue mostrando la forma de cómo es recibir la palabra como palabra de Dios, sino como palabra de hombres. Los 3.000 en Pentecostés. Dice que al oír esto se compugieron en su corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese día fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. La palabra que yo recibo como palabra de Dios no es solo una buena oratoria que me motiva, no, me transforma el corazón, me renueva y me lleva a tomar decisiones acertadas, ¿sí? Y hay que tener claridad y hay que preguntarnos hoy. Preguntémonos, bueno, ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo recibo la palabra de los hombres? ¿Como los fariseos que la conocen y la estudian, pero para debatir? ¿O como los de Berea, para obedecer? ¿Como el joven rico que oye pero no obedece y se hace loco? ¿O como los de Tesalonicenses que creen, se conviertan y reconocen sus ídolos? Y tengamos presente y recordemos que el ídolo yo lo identifico a través de un test muy simple. Yo empiezo a identificar mis ídolos. Y si usted quiere saber el peligro de tener un ídolo, pues termine de leer el devocional de hoy, en Jeremías 11. El problema de los ídolos. ¿En qué gasto mi dinero? ¿En qué invierto mi tiempo y mis talentos? Israel en el desierto. La oímos, pero no tenemos la fe para obedecer, o como Cornelio y su familia que la escucha y la obedece. Ahora, recordemos entonces el versículo clave que actúa en nosotros, ¿sí? Identifico entonces cómo es recibir la palabra de Dios como hombre, cómo es recibirla como palabra de Dios, pero también tengo que identificar lo que dice este versículo tan poderoso. Sí, si medito en él.
Tuve desde la semana pasada con las lecturas del devocional me he confrontado muchísimo porque lo que oigo, lo que veo me alimenta. ¿Quién me está alimentando? Es que no solo de pan vivirá el hombre. Y claro, por eso es que esta generación tiene esas luchas tan fuertes para buscar al Señor, porque todo lo que estamos viendo tiende a esto, alejarnos de Dios. Es mucho ruido. Y justamente la semana pasada miramos quién alimentó a Saúl en su desesperación de oír a Dios. El problema es que si no oímos a Dios, vamos a empezar a oír a cualquiera que nos va a llevar a la oscuridad, a las tinieblas. Y eso le pasó a Saúl, un hombre destinado para ser rey, destinado de parte de Dios. Pero él no aprendió a oír a Dios. Ese es nuestro mayor problema. ¿A quién estamos escuchando hoy? Y si no priorizamos, y si no entendemos que la palabra de Dios es útil, porque así lo dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, en el creyente, en el que cree. Pero cuando habla de actuar es que son 4 acciones. Y esas 4 acciones nos la marca 2 Timoteo 3:16 muy claro. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, actúa. ¿Y cómo actúa? Enseñando. Dice, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. 4 acciones de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios o la Biblia no es un libro muerto, es un libro espiritual. Es espiritual. Tiene soplo divino y actúa en los creyentes. Hay libros espirituales para mal, por supuesto, que actúan para muerte. Hay series que actúan para muerte. Eso es lo que me estoy confrontando muchísimo. No, hay cosas que no nos podemos permitir ver. A veces me hacen recomendaciones y mira esto, mira aquello, y empiezo a ver y digo, bueno, no, pero ¿esto qué? Esto, si me está alimentando es un postre con cianuro, espiritualmente hablando. Sí, tenemos que recibir esta palabra de vida, porque es para nuestra alma, somos espíritu. Y así como hoy está el boom de cuidar el cuerpo, ahora hay que cuidar el espíritu, pero desarrollando la inteligencia espiritual que parte de la fuente suprema, que es Jesucristo. Y es su palabra, es su enseñanza. Y la palabra de Dios es útil para enseñar. Y ese es su primer trabajo. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿qué me enseña? Simple, no se enrede. El Señor, a través de su palabra, o la Biblia como tal, que es un poderoso libro que nos enseña quién es Dios. Y bueno, me enseña quién es Dios y quién soy yo. Es que ese es el poder. Ahí está el código para reconocer mi propósito. La Biblia me muestra al Creador y a su creación. Y yo soy el centro de la creación de Dios. Pero si la recibo como palabra de Dios, no como palabra de don. Porque sin la Biblia vivimos con ideas de hombres. Con la Biblia, por supuesto, y con el Espíritu de Dios, nos enseña la verdad. Porque, por ejemplo, el mundo dice, sigue tu corazón. ¿Y la Biblia qué enseña? El corazón del hombre es engañoso. Mejor dicho, cuídese de su corazón. Mejor dicho, entrégale su corazón al Señor. Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te vayas a apoyar en tu propia prudencia. No te apoyes en tu corazón. Todo lo contrario. Y todo está construido para enredar. Qué buen nombre las redes sociales. Para enredar. Especialmente al creyente. Y para condenar al que no ha creído, no le da la oportunidad porque lo ahoga en la mentira. Es útil para redarguir, segundo. Y es que me convence.
me permite, es mi espejo espiritual, me permite ver la realidad. Útil para redarguir. Me muestra el error, es que a veces cometemos pecados que están ocultos frente a nuestros ojos porque nunca nos enseñaron, porque nos culturizaron el pecado, porque el pecado ahora es tendencia. No, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la recibimos como la palabra de Dios, dejamos que nos confronte. Ya no nos ofende. Podemos decirnos, si tiene razón. Tiene razón, como lo que le pasó a David cuando es confrontado por el profeta Natán, segunda de Samuel 12, mírelo. No, o sea, David estaba en su atmósfera de pecado haciendo y deshaciendo, adulterando, asesinando, y llega Natán y lo confronta y le cuenta una historia, léasela. Y cuando David dice, ¿quién es ese hombre? Y entonces le dice Natán a David, tú eres ese hombre. Eso hace la Biblia, nos dice, tú eres. Tú que estás criticando, tú que estás condenando, tú que estás diciendo de aquí para allá lo que está bien y que está mal, y tú eres ese hombre. Redarguye. La palabra de Dios redarguye. En tercer lugar, corrige. Pero la corrección es algo muy, muy hermoso porque, claro, seguramente nosotros conocemos la corrección desde lo que es la violencia, pero no desde lo que es el amor. Qué lindo porque cuando vimos el ejemplo del joven rico, el Señor Jesucristo en el pasaje dice que lo miró, dice, y amó, y lo corrigió, le dijo, mira, ya todo lo has hecho. O sea, es que el Señor Jesucristo le reconoció a él que sí lo había hecho y lo llamó a que caminara con él y por eso le dijo, sabes que vende todo lo que tienes y vente conmigo. Es que no, no lo está recriminando, está diciendo, mira, esto es mejor. Seguramente estás haciendo riqueza en el mundo, pero tienes riqueza en la vida eterna, ven conmigo y lo llama. Lo miró. ¿Saben que hay una oración que hago personalmente? Suelo hacer esta oración por, por la gente, no solo que se conecta, por la gente que hace parte pues de GPS, por sus familias, y la oración es, Señor, no pases de largo, míralos. Es que qué peligro que te mire alguien y te ponga en su foco para hurtar, matar y destruir. Eso es un peligro. Pero que te mire el Señor para corregirte, que te mire para bendecirte. Y esa es mi oración, Señor, míralos. El Señor mira y a veces creemos que mira solo para condenarnos. No, es que Él mira y puede ver nuestro error, pero está claro. Dios es amor. Y si nos mira, no va a dejar su amor a un lado, a pesar de nuestro error. Corregir es poner derecho lo que está torcido. Él no solo él no nos dice, solo estás mal, no es que ven, yo te muestro algo mejor. Eso es la palabra que actúa, como dice primera de Tesalonicenses 2:13, actúa en vosotros los creyentes. Nos da la voluntad firme para mantenernos en el camino de fe y ser renovados, transformados. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por último dice, útil para instruir, en justicia. Esa palabra útil para instruir tiene relación con el entrenamiento a manera de atleta, disciplina, vivir como Dios quiere. La palabra de Dios obra, claro, no solo me perdona, me transforma para vivir diferente. Un ejercicio, quiero compartirles algo que yo he tenido que hacer y no solo
Yo hago ejercicio y hago un ejercicio no solo físico, por supuesto, disciplinas espirituales, pero hago un ejercicio mental. Yo llevo mi cerebro al gimnasio del Salmo 119. Quiero darles algo y espero que lo tomen como palabra de Dios, porque lo recibí de esa manera. Salmo 119, un ejercicio. Acuérdense del Salmo 119, se lo estoy dando desde una impresión que va más allá de lo que ustedes puedan reconocer en una página, porque esa impresión del Salmo 119 llegó a mi vida como fuego. Y en medio de la angustia, de la preocupación, de la desesperación, de la ansiedad, aprendí a llevar mi mente a este gimnasio espiritual. Cuando esté muy desesperado, cuando esté muy angustiado, no se ponga a ver redes sociales, no llame a un amigo, siéntese en un lugar en silencio, tenga la audiobiblia a la mano, se sienta, respire, inhale, sea consciente de su respiración, cierre sus ojos y empiece a escuchar el Salmo 119 y obligue su mente a recrear, obligue su cerebro a recrear el Salmo 119. Hágalo. Entre más ansioso esté, entre más preocupado esté, vaya al Salmo 119. Si no puede orar, escúchelo. Es que escuche la Biblia, pero haga el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia. Es muy bueno, es necesario, es importante. Y aparte de que su cerebro necesita ser entrenado, que esté quieto, que sea uno con usted, en su tiempo, en su espacio, en su materia, porque es que usted ocupa un espacio, ¿sí? Está dentro del marco de un tiempo, pero su mente está en otro lado, porque los pensamientos vuelan más rápidos que la luz. El poder que tiene que su mente esté centrado ahí, que sea una, su alma sea una, con su espíritu y con su cuerpo. No existe nada más. Haga ese ejercicio. Es mi consejo. Y por supuesto, este gran consejo que hoy recibimos de parte del Señor en Primera de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13. Oremos y démosle gracias al Señor con todo nuestro corazón en esta mañana.